Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Soy Esther Díaz, la directora de personas de Ilunion, y bueno, pues para mí es un placer daros la bienvenida a esta torre. Por esta mañana de hoy la torre es vuestra casa y bueno, sobre todo poder acogeros a esta jornada dedicada a la conciliación. En primer lugar, queremos agradecer a la iniciativa FR y a Mercotalento la organización de este encuentro y la oportunidad de compartir este espacio. Una alianza que refleja muy bien algo que ya es una realidad. La conciliación ha dejado de ser únicamente una cuestión de bienestar para convertirse en una palanca estratégica para todas las organizaciones. Hoy sabemos que tiene un impacto directo en la capacidad de atraer, de fidelizar y de comprometer al talento, así como la reputación y la marca empleadora. En Ilunion llevamos tiempo trabajando desde esta convicción y para nosotros la conciliación no es una política aislada, sino una forma de entender la empresa, de entender cómo organizamos el trabajo, cómo lideramos y sobre todo cómo ponemos a las personas en el centro. Sabemos que el talento busca entornos donde poder desarrollarse profesionalmente sin renunciar a su vida laboral y es por ello por lo que este tema cobra una especial importancia. Y en ese camino creemos que es súper importante decirlo con claridad, que la conciliación realmente funciona. Cuando se integra de forma real en la cultura de la organización, genera compromiso, confianza y, por supuesto, una mejor experiencia para todas las personas. Contamos además con la certificación FR, que nos ayuda a gestionar la conciliación de forma estructurada y en mejora continua, y con el reconocimiento que supone estar presente en rankings como Mercotalento. Pero más allá de todos estos reconocimientos, la conciliación va de cultura, va de coherencia y sobre todo va de liderazgo y de entender que las personas son diversas y que nuestras necesidades también lo son. Por eso espacios como este son tan valiosos y nos permiten compartir experiencias, aprender y seguir avanzando juntos hacia organizaciones más humanas y sostenibles. Así que por todo esto, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos y bienvenidas a Ilunion. Y ahora presento a Roberto Martínez, que también nos va a dar la bienvenida. Muy buenos días. Estoy conectado, ¿verdad? Nada, mucho que agradecer hoy, empezando por Esther, por Carolina y por el equipo de Ilunion que nos alberga hoy aquí en este fantástico auditorio. Nos sentimos como en casa, Esther. El problema es que nos sintamos demasiado y nos acabemos quedando aquí a vivir. Así que muchas gracias. Muchas gracias también a los ponentes que luego van a participar en la mesa redonda y, por supuesto, a Mercotalento, con el que nos une una relación, pues yo diría que desde el inicio. Somos organizaciones similares en los éxitos y también en las dificultades, lo comentábamos hace un ratito con Elena, dos iniciativas españolas que tienen un modelo de desarrollo distinto, que han viajado por el mundo, que viajan por los mismos países. Nosotros hace ya muchos años, yo diría como 16, 17 años, hicimos un pequeño track a ver qué tipo de iniciativas operaban en España que tuvieran que ver con la reputación. Yo me reuní en ese momento con José María, con Justo todavía en vida. Me reuní con Great Place to Work. No, Totem Employer todavía no operaba aquí. Me reuní también con el Reputation Track y decidimos avanzar y seguir avanzando desde ese momento con Merco. Por una serie de elementos que no voy a desarrollar aquí porque sería un poquito largo, pero es una alianza que ha perdurado desde ese momento. Merco Talento, a partir del 2010, incluye en sus cuestionarios aspectos que tienen que ver con la conciliación, lo que nos permite profundizar y sacar conclusiones, que es así de sencillo. Si no hay una pregunta que diga para ti esto es importante, es muy difícil que el que responda diga, espera ahí, yo quisiera añadir, es muy difícil, que es lo que sucede con otros monitores. Por lo tanto, siempre tendremos que agradecer a José María, a su equipo y, por supuesto, a Elena este trabajo que nos une y que hoy pues, vamos a dar un pasito más y lo que vamos a hacer es escarbar en esas más de, luego nos dirá Elena, pero más de 30.000 encuestas
Estadísticamente, cuando uno hace 30.000 encuestas, eso se acerca a la certeza, a la verdad absoluta. Con 500 encuestas la gente te dice quién va a ganar las elecciones. Pues imaginaros cuando haces 30 y tantas mil encuestas, ¿no? Eso se empieza a acercar mucho a la certeza, ¿no? Por lo tanto, hoy lo que vamos a hacer es profundizar en ese tema. Para nosotros la conciliación es causa, es una herramienta que propicia una serie de beneficios, de resultados en las organizaciones. Sabéis que nosotros normalmente lo tenemos concentrado en 7 grandes dimensiones, palancas, como queráis. No es que sea un mensaje bíblico por la llegada del pontífice, pero lo del 7 está muy presente en nuestra casa. 7 ideas fuerza, las 7 palancas. Y son las 7 grandes dimensiones en las que una organización de alguna manera retorna la inversión en este tema. Os las paso a comentar. La primera tiene que ver con la reputación, obviamente. Reputación, marca empleador. Las empresas que concilian refuerzan su reputación, se hacen más atractivas y, por lo tanto, atraen y fidelizan mejor el talento. La segunda es la responsabilidad social, la sostenibilidad. Creemos que la conciliación es una buena forma de mejorar tus estándares de sostenibilidad. Recordar que siempre cuando hablamos de sostenibilidad nos vamos a medio ambiente y más concretamente a cambio climático. ESG, la S de social, y dentro del social el empleo digno, el empleo de calidad es el elemento que suele tener siempre más peso en las encuestas. Luego, sostenibilidad tiene que ver mucho con crear empleos dignos y de calidad. La tercera dimensión es la recompensa. La conciliación permite mejorar la eficiencia retributiva, creando un mix retributivo más amplio, más variado. No solo estamos pagando un salario fijo, no solo estamos pagando un fijo y un variable, no solo un fijo y un variable más los benefits, estamos creando un mix de compensación mucho más amplio y acorde a las necesidades de la gente y sobre todo las nuevas generaciones. El cuarto elemento es el engagement. Las empresas que concilian mejoran el compromiso de sus equipos. Aludía a ello Esther hace unos minutos. El quinto es la experiencia empleado. Las empresas que concilian mejoran su experiencia empleado en todo ese journey del empleado, desde el reclutamiento y selección hasta la desvinculación. También hay maneras de desvincular. El sexto es la diversidad. Las empresas que concilian son más diversas e inclusivas, un elemento en el que Ilunion pues, también sabe mucho. Y el séptimo es el bienestar. Es una de las últimas dimensiones que la pandemia nos la, aumentó y que nos viene a recordar que la conciliación también genera bienestar en los equipos, en todos los sentidos, pero fundamentalmente ese bienestar que estamos llamando psicosocial, ¿no? Que creo que es el que estamos buscando. No me voy a alargar mucho más porque hoy tenemos mucha tela que cortar. Así que simplemente daros la bienvenida a todos, agradeceros vuestro tiempo. Sabemos que no es nada fácil la movilidad en esta ciudad de Madrid, en la que además en una semana que se nos ha complicado con la visita del Papa. Decíamos antes con Chema, bueno, pero que parece que viene Bad Bunny y un torero famoso, entonces esto ya no sabemos si vamos a poder salir de casa. Pero bueno, agradecemos mucho vuestra presencia aquí. Sabemos de la dificultad de hacer este tipo de eventos presenciales, pero nosotros, como veis, pues nos resistimos y nos empeñamos, ¿no? Creemos que la virtualidad está bien, pero creemos que el roce también y el hecho de poder compartir unos minutos es muy importante. Así que, por mi parte, nada más. Voy a dar paso a Elena Orden, directora de Merco Talento, quien va a profundizar en todos estos datos que ha venido recopilando Merco Talento, fundamentalmente durante el último ejercicio de 2025. Así que, Elena, si la recibimos con un aplauso, mucho mejor. En el centro, ¿verdad? Vale, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. No sé si me subo, como vamos a mostrar muchos datos, no sé si os voy a tapar mucho, pero bueno. Como os digo siempre cuando me reúno con vosotros, en algún momento empiezo a hablar súper rápido, me avisáis, alguien que me haga alguna señal que yo pueda deducir y bajo enseguida velocidad. La cosa que tiene ser la tercera es que tengo que agradecer a los anteriores a las anteriores personas que han hablado, ¿no? Agradecer a Ilunion su generosidad por permitirnos hoy estar aquí para reflexionar sobre esta materia y agradecer también a FR porque efectivamente, como ha dicho Roberto, llevamos muchos años trabajando juntos, muchos años impulsando el que se reflexione sobre este tema y analicemos la evolución.
y ellos tiran mucho de nosotros para que sigamos trabajando en esta materia. Todos conocéis más o menos Mercotalento, sabéis que desde Mercotalento nosotros lo que hacemos todos los años, ya digo todos los años, pero hay que destacar que es que son 20 años. Este año justo cumplimos, hicimos una gran celebración y fueron 20 años. Desde hace 20 años lo que hacemos es analizar qué hace que una compañía sea atractiva para trabajar. En un contexto de fuga de talento como el que estamos viviendo ya desde hace también varios años, es importante saber qué es lo que está buscando el talento, qué necesitamos las empresas para atraer ese talento y ya no solo atraerlo y que venga a trabajar con nosotros, otra cosa más difícil aún, fidelizarlo, que se quede, que no se vaya con otra empresa, ¿no? Cada año, como decía Roberto, escuchamos la voz de miles de empleados. En concreto, en esta edición fueron más de 33.500 empleados participando en la encuesta de Mercotalento. Además, escuchamos también a los universitarios, a expertos de recursos humanos. Nuestro cuestionario, digamos, que es bastante completo y además analizamos 11 fuentes de información. Eso es lo que nos hace muy diferentes al resto de monitores. Si algo hemos aprendido en estos cuestionarios que nosotros hacemos o en estas consultas que hacemos todos los años es que las prioridades del talento cambian y además cambian cada vez más rápido porque mi generación, que soy del 85, antes las cosas cambiaban cada 4 años. Yo cuando estudié el máster de recursos humanos se decía cada 4 años hay que volver a medir, hay que ver. No, ahora ya no es cada 4 años, ahora esto es cada año, cada 2 años, ¡boom!, ha cambiado otra vez. Si recordáis, antes concentrábamos las conversaciones en el salario. El salario era el elemento fundamental de atracción de talento. Del salario pasamos a poner el foco en desarrollo profesional. Del desarrollo profesional aparecieron conceptos como fue, por ejemplo, el propósito, que nosotros incorporamos también en nuestro cuestionario. Apareció el concepto de sostenibilidad o de diversidad. Y la conciliación fue un elemento que iba apareciendo también a lo largo de los años, pero que constantemente teníamos que estar analizando qué es lo que se entendía por conciliación. Y esto lo sabe muy bien la Fundación Más Familia, FDR, que ese concepto iba cambiando, que hemos peleado mucho también porque esto no fuese solo de la vida familiar y laboral, no, sino incluir también el concepto de vida personal, profesional y familiar. Además, que se entendiese la conciliación como un término amplio. Conciliación no es solo teletrabajo, conciliación implica muchísimas cosas. Y a lo largo de este informe, y además lo voy a hacer aquí al principio, ya lo digo, nosotros hablamos de conciliación, pero nos referimos a conciliación, nos referimos a calidad de vida en términos amplios, incluyendo bienestar, incluyendo autonomía, incluyendo flexibilidad, como digo, calidad de vida, teletrabajo, todas las medidas que influyen en ese concepto amplio de conciliación. Y hoy lo que queremos, y lo dice un poco el título, es analizar cómo impacta la conciliación en la marca empleadora de las empresas. Es decir, queremos saber si la conciliación es un elemento más de la propuesta de valor al empleado o, por el contrario, es un elemento fundamental hoy para que las empresas puedan atraer y fidelizar el talento. Por eso lo que hemos traído son todos los datos que hemos recogido en esta edición y analizando un poquito la evolución para ver cómo se ha ido comportando. En primer lugar, sabéis que en nuestro cuestionario la primera pregunta que hacemos es a los trabajadores. Recordad, vamos a centrarnos ahora de momento en el público trabajadores y luego os he traído algún dato de universitarios. Pero si pensamos en los trabajadores de las compañías que han participado voluntariamente en Mercotalento, han sido más de 33.000. Vale, pues con esas encuestas, la primera pregunta era: dime cómo de satisfecho estás con tu empresa de 0 a 10. Y luego había unas subpreguntas que es: dime cómo de satisfecho estás con las siguientes variables. Y una de esas variables era la conciliación / calidad de vida. Entonces, vamos a hacer la relación entre la satisfacción con la variable conciliación y la compararemos con la satisfacción global. El primer resultado que tenemos aquí es que la satisfacción global, en esta edición de 2024 a 2025, la satisfacción global de los trabajadores con sus propias empresas bajó de 8,09 a 7,88. ¿Qué pasó con la variable conciliación? Si hacemos zoom en conciliación, resulta que la satisfacción con la conciliación también tuvo una bajada. Lo que pasa es que una bajada inferior. De tal manera que aquí lo que indicamos es que esa evolución de la satisfacción con la conciliación puede tener más que ver con la caída de la satisfacción global que con la caída de la propia satisfacción con la conciliación. Si analizamos, me voy a ir un poquito más para atrás para poder verlo mejor, si analizamos la evolución de la satisfacción con la conciliación por edad, vamos a ir segmentando, vemos que la pérdida de satisfacción cuando comparamos los años 2023, 24 y 25, la mayor pérdida de satisfacción con esta variable se produce entre los jóvenes,
¿Qué nos demuestra esto? Fijaos, es menos 0,46, ¿eh? Y el del grupo de más de 50 años, por el contrario, no han sufrido tanta desilusión, digamos, con este término. ¿Esto qué nos demuestra? Pues nosotros lo que creemos es que las nuevas generaciones, bueno, creemos y lo tenemos medido con datos, las nuevas generaciones tienen otras expectativas. Ellos ya no comparan con lo que tenían antes, ellos comparan con lo que creen que tienen que tener hoy. Entonces, lo hablábamos antes José María y yo, son expectativas. Ellos tienen unas expectativas por aquí y si no las cumplimos o no las gestionamos, se empiezan a producir estas situaciones, ¿no? Si analizamos por género, a mí esta segmentación por género cada vez creo que va teniendo, al menos desde el punto de vista de conciliación, como veis, hay pocas diferencias. Cada vez yo creo que esta pantalla ya la hemos ido pasando, al menos en este tema. Entonces, como veis, hay muy poquita diferencia. Y es que la conciliación ya no es algo de un grupo concreto, de un colectivo, sino que la conciliación ya es transversal. Las necesitamos todas las personas. Lo necesitamos tanto si tienes hijos como si no tienes hijos. Si eres mujer, si eres hombre, si eres más joven o si eres más mayor. En cualquier caso, es transversal. Si analizamos esa evolución de la satisfacción por categoría profesional, también existen ciertas diferencias. Decir aquí que tiene mucho que ver la categoría profesional con la edad, va un poquito a la par. En este caso, si os fijáis, las mayores diferencias aparecen entre los empleados y operarios. ¿Veis? Ahí es donde la satisfacción con la conciliación de este colectivo es la que ha ido más en descendencia, ¿no? Menos 0,20. En este caso, el gran reto aquí que afrontamos es tratar de democratizar la conciliación a todos los colectivos, ya sean directores, mandos intermedios, profesionales o empleados y operarios. ¿Y por sectores qué es lo que ocurre? Pues por sectores hay un tema importante, y es que hay sectores que han conseguido que la conciliación sea una fortaleza, y lo tenemos aquí, el sector farmacéutico, el sector bancario, las aseguradoras, el turismo, energía, gas y agua. Estos sectores tienen una valoración de la conciliación por encima de la satisfacción media, ¿lo veis? Un 7,72. Ellos tienen una valoración de la conciliación por parte de sus trabajadores en sus compañías más alta que la media. Pero, sin embargo, hay otros sectores que siguen encontrándose con dificultades para lograr que esa conciliación sea esa palanca. Aquí, por el contrario, ¿qué es lo que ocurre? Que probablemente es el propio modelo de negocio el que dificulta esa situación. Tenemos, desde Merco además lo vemos mucho cuando presentamos nuestros informes, hay sectores, efectivamente, asistencia sanitaria, transporte de viajeros, servicios profesionales o cuando hablamos incluso con supermercados, grandes superficies. Es muy difícil cuando se trabaja de lunes a domingo tratar de meter esa conciliación. Entonces, muchas veces el modelo de negocio afecta muchísimo, ¿no? Aquí, como os decía, 5 sectores por encima de la media, 3 que son los que bajan, y si os fijáis la diferencia entre el sector que tiene mejor puntuación, que es el farmacéutico, y el sector que tiene menor, es de 1,37, que es bastante significativo. Si analizamos aquí y relacionamos la valoración de la conciliación y volvemos otra vez a la satisfacción global, vemos aquí los sectores que están por encima de la satisfacción global, el de aseguradoras, energía, bancario y farmacéutico, son sectores donde la conciliación está sumando. Si os fijáis en la satisfacción global, los datos, la satisfacción global con las empresas son un poco inferiores a los de la conciliación. Por lo tanto, aquí consideramos que la conciliación suma a esa satisfacción. ¿Qué ocurre en el resto de sectores? Los que decíamos antes, sectores donde la valoración de la conciliación está por debajo o muy por debajo de esa satisfacción global de la compañía. En este caso, la conciliación está restando a esa satisfacción, ¿vale? Entonces, vemos ahí la relación que existe entre ambas. Aquí te os muestro toda la diapositiva. Veis que los primeros sectores es los que hemos hablado al principio, en donde la conciliación hemos dicho que suma. Aquí la conciliación está restando. Y luego tenemos este grupo, consultoría, turismo, formación y asistencia sanitaria, que más o menos se mantiene igual. ¿Lo veis? Vale. ¿Y qué pasa con el NPS? ¿Existe alguna relación entre la conciliación en la empresa y el grado de recomendación o el NPS que hacen los propios trabajadores de la compañía? Bueno, obviamente existe y además de una forma clarísima. Lo vemos por sectores. No sé, si no en las pantallas a lo mejor lo podéis ver, pero tenemos el primer grupo, el sector farmacéutico, bancario, aseguradoras y turismo. Vemos qué datos tienen de la conciliación, cómo valoran la conciliación en estos sectores, que están todos por encima del 8. La valoración de la conciliación está de media en un 8,16 y el NPS medio se sitúa en un 44,75, o sea, un NPS elevado.
¿Qué es lo que ocurre en otros sectores? Pues en aquellos sectores donde de repente la conciliación o la valoración de la conciliación baja un poquito, veis que pasamos del 8,16, pasamos a un 7,64. Y aquí el NPS entonces ya empieza a bajar y pasamos del 44 al 37,8 de NPS. Lo tenemos aquí. Aquí, ¿qué se encuentran? Pues empresas como la energía, gas y agua, consultoría, distribución generalista, alimentación, formación y bebidas. Y por último, y el segmento donde más diferencia hay, una vez que la conciliación, la media está en 7,15, y veis que el dato más alto es 7,45, a partir de ahí el NPS baja a 34%. O sea, es significativo. De esta manera podemos afirmar clarísimamente que hay una correlación clara entre la valoración que tienen nuestros trabajadores de la conciliación o de las medidas de conciliación que disfrutan en nuestra compañía y del grado de recomendación que hacen de nuestra propia empresa a amigos, familiares, compañeros, etc. Vale. Vamos con las fortalezas y debilidades de las empresas según sus trabajadores. Vuelvo a traeros otra vez aquí la pregunta que hacemos en el cuestionario por centrar un poquito. Nosotros, después de preguntar a los trabajadores cómo de satisfecho estás con tu compañía, ¿qué es lo que hacíamos? Le decíamos, vale, pues ahora quiero que me identifiques 2 fortalezas y una debilidad, perdón, 3 fortalezas y 2 debilidades de tu propia compañía. Les forzamos a que escojan fortalezas y debilidades. Vamos a ver primero esos 3 fortalezas. En este caso, si os fijáis, la calidad de vida es el cuarto factor más veces señalado como fortaleza. ¿Lo veis? Con un 12%. La fortaleza mayor es el liderazgo y reputación de la empresa, el desarrollo profesional y la formación, el ambiente de trabajo y, en cuarto lugar, la calidad de vida. Por lo tanto, aquí, como vemos, la calidad de vida está funcionando como una fortaleza de las compañías. Pero, ¿cómo está respecto a la edición anterior? ¿O cómo está respecto al año pasado? Este 11,9, perdonadme, se corresponde con ese 12, ¿vale? Que hemos redondeado. Para que no os confundáis, tenemos que como fortaleza la calidad de vida está en un 11,9 o 12%. Eso en 2025. ¿Cómo estaba en 2024? En un 9,9. Era menos fortaleza. Es decir, hemos conseguido que la calidad de vida sea más veces elegida como fortaleza de las compañías. Es una fortaleza cada vez mayor. ¿Y qué ocurre con la debilidad? Aquí lo que les pedíamos es, me has señalado 3 fortalezas y ahora identifícame 2 debilidades. ¿Cuántas veces salía la calidad de vida como una debilidad en esas 33.000 encuestas? Bueno, pues la calidad de vida aparecía como la segunda mayor debilidad de las compañías, con un 19%. Entonces, en este caso, es una debilidad importante a tener en cuenta, seguida de la retribución y beneficios. Entonces, os ponemos ahí un poco la conclusión que sacábamos, ¿no? Cuando las empresas tienen la conciliación integrada en su propia gestión de personas, funciona como fortaleza. Sin embargo, cuando no se tiene, es una debilidad muy significativa. ¿Cómo ha evolucionado la debilidad? Hemos visto que la fortaleza se ha hecho más fuerte, la conciliación se ha hecho más fuerte. ¿Y qué ocurre como debilidad? La calidad de vida ha pasado de un 18,5, tiene un 18,5 este año, y ¿de dónde venía? De un 25,4. Es decir, es menos debilidad este año. Hemos conseguido que sea más fuerte y como debilidad que sea menos debilidad, ¿no? Hemos evolucionado. Afortunadamente, esto lo vamos viendo, cada vez se están obteniendo mayores resultados. ¿Todavía hay trabajo que hacer? Por supuestísimo, sobre todo por esas expectativas que decimos, que yo creo que ahí es donde está el mayor reto que tiene recursos humanos ahora mismo, gestionar las expectativas del talento, ¿no? Estas tablitas, cuando presentamos en los informes, son bastante tediosas, pero os las explico muy fácilmente. Aquí lo que hacemos es que si teníamos un 12% en el que la calidad de vida era fortaleza, teníamos como debilidad un 18,5 y calculamos el neto, con la finalidad de averiguar cómo está funcionando la conciliación en el resultado final, si como fortaleza o como debilidad. En este caso tenemos 4 variables que tienen un saldo negativo, que son retribución y beneficios, motivación y reconocimiento, calidad de vida y un poquito el carácter atractivo del sector. ¿Vale? En este caso, en estas variables está mencionando más la propia variable como debilidad que como fortaleza. Como veis, el neto es un 6,6 y como nos gusta mucho analizar la evolución, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ese 6,6 es bueno o es malo? Bueno, tenemos un 6,6, pero es que veníamos de un 15,5. El neto era un 15,5, entonces el resultado es, para mí, espectacular. Espero en un año repitamos este informe, 1 año y medio, una cosa así, y deciros, oye, que hemos pasado del 6,6 al 4 o al 3, y será maravilloso. O sea, aquí
se demuestra, y nosotros lo vemos mucho al estar en contacto con las empresas, y supongo que FR también, hay mucho trabajo detrás en las empresas. Se ha entendido que la conciliación ya no es un elemento cualquiera, es un elemento fundamental, ¿no?, sobre el que hay que seguir trabajando. Vale. El siguiente aspecto que os traía es la evolución de cómo han ido evolucionando los atributos que nosotros medimos en el último año para los trabajadores. Y de nuevo vuelve a ser un dato positivo. Yo os juro que no hemos buscado los datos para que fuesen positivos. O sea, Roberto lo sabe, muchas veces mostramos datos y no son buenos y yo tengo que salir igualmente a contarlos. Pero es que en este caso han sido así. Este caso ha sido muy bueno. La calidad de vida es el atributo que más ha mejorado para los trabajadores en el último año, por encima de la retribución y beneficios y por encima de la igualdad y diversidad, que ya sabéis que el tema de igualdad y diversidad se ha visto muy presionado también por la propia legislación, por lo tanto no siempre ha sido algo que haya salido por parte de las empresas de manera voluntaria, había mucha presión legal, pero en este caso, fijaos como calidad de vida la mejora es impresionante. Lo preocupante, y lo hemos querido señalar, aunque no venimos a hablar de esos aspectos, pero es importante, desarrollo profesional y formación y motivación y reconocimiento, fijaos cómo han empeorado significativamente también. Y son dos aspectos que desarrollo profesional y formación, lo decíamos antes, pusimos el foco en su momento en desarrollo profesional porque es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Tú cuando sales de la universidad o cuando cambias de trabajo, esperas cambiar de trabajo para mejorar, para crecer. Bueno, pues en este caso los trabajadores no están muy satisfechos. Vamos ahora con las fortalezas y debilidades de las empresas más atractivas. Tercera pregunta que le hacíamos a los trabajadores. Ya me has contado cómo de satisfecho estás con tu empresa. Ya me has contado cómo de satisfecho estás con la conciliación en tu empresa. Me has dicho cuáles son las fortalezas y me has dicho cuáles son las debilidades. Pues ahora yo te quiero preguntar que si te cambiases de empresa, la pregunta exacta para no equivocarme, en caso de que decidieras cambiar de empresa, indícame las 5 empresas en las que te gustaría trabajar. Y ahora, para cada una de esas empresas en las que te gustaría trabajar, identifícame 2 fortalezas y, aquí lo tenemos, una debilidad. ¿Vale? Fortalezas. De esas 5 empresas que están siendo elegidas por esos 33.000 trabajadores, cuando identifican las fortalezas, ¿qué fortalezas identifican? En primer lugar, la retribución y beneficios. En segundo lugar, el desarrollo profesional y la formación. Fijaos, lo que hace que una persona se quiera cambiar de trabajo está el desarrollo profesional y, sin embargo, es con lo que menos satisfechos están los trabajadores a nivel evolución. La calidad de vida queda en quinto lugar. ¿Vale? Entonces, no es un mal lugar porque está entre esas 5 primeras posiciones, pero es un aspecto que se está teniendo en cuenta. Por encima de, a mí me sorprendió un poco, por encima de cosas como motivación y reconocimiento o de ambiente de trabajo, que pensé que iba a ser más significativo en los cambios de trabajo, ¿no? Por supuesto, por encima de igualdad y diversidad, ética y valores y sensibilidad social y medioambiental. Esos aspectos a los que nosotros les hemos dado mucha importancia durante muchos años no son clave a la hora de cambiar de trabajo. Se buscan más esos otros 5 primeros. Y las debilidades que identifican cuando van a buscar un nuevo trabajo, cuando se imaginan trabajando en otra empresa, ¿qué debilidades son de esas empresas? Pues a nivel de debilidades, fijaos que la calidad de vida, tristemente, es el primer factor. Es la primera debilidad que identifican en las empresas en las que les gustaría trabajar. Por eso ponemos ahí, ¿no?, que para dar el salto a esas empresas más atractivas, la calidad de vida está siendo el principal freno, con un 24%. De ahí que demos tanta importancia a la conciliación dentro del diseño de la marca empleadora o de la propuesta de valor al empleado, pero no de manera aspiracional, sino que realmente lo trabajemos, que realmente lo hagamos. Porque si queremos atraer talento que no está actualmente con nosotros, este factor va a ser fundamental. Aparte de la retribución y beneficios y desarrollo profesional, aquí habéis visto que no aparece tan alto, pero en diapositivas anteriores sí que nos han dejado claro qué es. El saldo, bueno, pues aquí podéis ver cómo la variable que presenta un mayor desajuste entre esas fortalezas y esas debilidades es la calidad de vida, seguida por la responsabilidad social y medioambiental. Calidad de vida en un 13,1, es decir, más veces elegidas como debilidad que como fortaleza a la hora de pensar en una empresa en la que me gustaría ir a trabajar. Y os decía, y ya casi llegando al final, universitarios. Como sabéis también, Mercotalento, entre las fuentes de información a las que consultamos cada año para ver cuáles son las empresas más atractivas, consultamos a los universitarios. ¿Qué nos han dicho los universitarios?
Pues para los universitarios la pregunta era de los siguientes factores, ¿qué es lo que más valoras en una empresa a la hora de elegirla como lugar para trabajar? Calidad de vida es la primera. Si queréis en vuestras compañías atraer al talento universitario, fijaos cuáles son sus prioridades. Calidad de vida, retribución y beneficios y desarrollo profesional, seguido de ambiente de trabajo. Esas son las 4 principales criterios de elección de una empresa, pero calidad de vida es la primera, en un 24%. Y a nivel evolutivo, además, se ha mantenido, porque esta pregunta la hacemos todos los años y si os fijáis, hemos pasado de un 23,5 a un 23,7. O sea, la calidad de vida se está manteniendo en el tiempo como el principal criterio de elección por parte de los universitarios para trabajar en una compañía. Y hasta aquí todos los datos que traemos de Mercotalento. Yo creo que tenéis información suficiente ahora para hablar en el debate. Creo que me había apuntado como 4 conclusiones o 4 ideas fundamentales que yo creo que son bastante importantes y es, como acabamos de ver, la conciliación ya no es un beneficio más. Es una expectativa básica, es algo que están esperando todos los trabajadores, en distinta medida, algunos más, otros menos, pero desde luego es una expectativa. La conciliación influye en la satisfacción, lo hemos visto, cuando se tiene mejora, cuando no se tiene la satisfacción baja. Funciona también como factor de recomendación, funciona también como reputación de la propia marca empleadora y además la conciliación es básico a la hora de atraer el talento que necesitan nuestras compañías, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de conciliación ya no estamos hablando únicamente de bienestar, sino que estamos hablando de competitividad, estamos hablando de sostenibilidad y estamos hablando de futuro. Vamos a pasar a la mesa redonda que está moderada por Marcelino, que está aquí, Marcelino Abad, redactor jefe de Capital Humano. Espero que los datos os hayan hecho reflexionar a lo mejor un poquito. Yo creo que hay alguno que es bastante interesante, aunque es verdad, y ahora nos lo dirán nuestros ponentes, que como hablábamos antes, que nos los esperábamos, pero hay alguno que yo creo que deja buena sensación saber que estamos mejorando tanto. ¿Y Marcelino está? Ay, sí, si te llevo mirando todo el tiempo. Digo, se me ha ido. Vale, pues yo os pongo aquí ya para que salgáis. Gracias. Sí, no te preocupes. Sí. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos y gracias por acompañarnos en este encuentro en el que ya se ha dicho antes, vamos a tratar de un tema que ha dejado de ser periférico para muchas organizaciones y ha pasado a ser un tema central en la gestión de personas. Yo soy Marcelino Abad, ya me ha presentado Elena, soy redactor jefe de la revista Capital Humano, redactor para El País y 5 Días y tengo el placer de estar acompañado de este elenco de excepción. Ellos son José María García, director de Relaciones Laborales y Diversidad de MAU San Miguel, Carolina Lanchas, jefa del Departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión de Ilunion, y Almudena Domínguez, gerente de Cultura, Liderazgo y Diversidad de Santa Lucía Seguros. Muchas gracias a los tres, a la comunidad CFR y a Ilunion por hacer lo posible, para acogernos. Lo decía Elena antes, y es que cuando hablamos de conciliación, hablamos solo de teletrabajo, de políticas de flexibilidad ni de horarios, hablamos de algo mucho más profundo y es cómo equilibrar ese rendimiento con el bienestar, con la cultura empresarial. Según Merco, teníamos antes los datos en frío. Hoy los menores de 30 años muestran la mayor caída en el ámbito de la satisfacción en términos de conciliación y la pregunta que se te viene a la cabeza es si están las empresas cumpliendo realmente las expectativas de los más jóvenes en términos de conciliación o si es que se han desplazado esas expectativas o esas necesidades. Abro debate, no sé quién quiere empezar, si no empezamos por aquí. ¿Tienes el micro? O sea, perfecto. A mí, como me han dado el micro, supongo Perfectísimamente. A ver, yo creo que Elena ya nos ha anticipado un poco las razones que hay detrás de esta caída. Yo siempre me voy a una fórmula matemática, que la utilizo mucho en mi vida, que es lo de S igual a P menos E. Que es satisfacción es igual a percepción menos expectativas. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo ahora mismo? Y te voy a poner un ejemplo para entender un poco la fórmula, que yo creo que es muy fácil. Tú imagínate que vas al cine y ves una película buenísima, pero súper buena.
Y cuando sales del cine, le vas a tu mejor amigo y le dices, oye, he visto una película, era la pera, tío, me he reído, es que hacía tiempo que no veía una película tan buena. Entonces tu amigo se va al cine. Pero ¿qué pasa? Que tú le has puesto a tu amigo la expectativa en el 10. Y cuando llega a ver la película, y la película es buenísima, pero es un 8. Y no es mala, o sea, un 8 está súper bien, pero su satisfacción es negativa. ¿Y qué es lo que nos está ocurriendo ahora? Pues esto mismo. O sea, yo creo que las empresas estamos haciendo muchísimas cosas, verdaderamente. Creo que en general todos los que estamos aquí representados hemos trabajado mucho en la parte de calidad de vida y conciliación, pero las expectativas cada vez son más altas y las nuevas generaciones sobre todo son muy exigentes. Y eso puede ser, a mi punto de ver, la causa de que haya caído en este rango de edad, sobre todo tanto. Entonces, yo no sé. Sí, un poco en tu línea, Almudena, ¿no? Al final venimos históricamente de un tipo de expectativas o de valorar de una manera la conciliación o entenderla de una manera, y es evidente que en la actualidad es que los jóvenes, ¿no? Bueno, pues ahí teníamos el dato de estudiantes de universidad y el dato de los jóvenes de hasta 30 años que contaba Elena. No sé si es que tienen más expectativas, pero desde luego son diferentes a las que se han venido teniendo hasta ahora. Y hemos trabajado mucho desde las empresas, pero quizá hay que ir evolucionando y aterrizando hacia entender más esas expectativas. No sé si hacer más, pero sí entenderlas más y más de cerca. Acercarse más. Sí, sí. Pues muy, muy de acuerdo, no lo podríais explicar mejor, que es una cuestión de expectativas entre la conciliación, lo que esperan los jóvenes, y la realidad que se encuentra en las empresas. Para mí hay dos componentes. Uno también es generacional. Simplemente en la generación de 30 años o menos también se valora más determinadas tiempo para el ocio, pero también es un cambio social. No solo es generacional, sino que estamos viendo que eso se asienta según las personas van creciendo. Entonces, claro, ¿cómo resolvemos este dilema, ¿no?, de las expectativas de los menores de 30 años que luego se van cumpliendo también con el resto de empleados? Claro, cuando nosotros nos enfrentamos a esto decimos, oye, ¿esta empresa se concilia? ¿Y cuánto se concilia? ¿Se concilia mucho o poco? Porque esto es completamente subjetivo. ¿En tu departamento se concilia? Pues no, depende de tu jefe, ¿no? Entonces, nosotros esta pregunta nos la hicimos hace muchos años, en el 2009, y entonces conocimos FR. Y esa fue una de las razones fundamentales por las que nos metimos en el certificado y lo mantenemos durante todos estos años. Porque una cosa es que me digan si mi empresa concilia o no en base a opiniones de terceros, y otra cosa muy distinta es que con un análisis riguroso y muy medido puedas acreditar que tu empresa, con una serie de objetivos, pues mide la conciliación y dice cómo estás conciliando. Entonces, iniciativas como FR, que lleva ya muchos años, yo creo que es una buena herramienta para los jóvenes para valorar el ranking de las empresas y decidir dónde se tienen que dirigir. Y cogiéndote el guante, y teniendo en cuenta la situación de los menores de 30 años, de los más jóvenes, ¿puede una empresa seguir siendo atractiva para el talento joven si ofrece un proyecto potente pero no cumple esa satisfacción o esa inquietud por la satisfacción o esa creencia o expectativas por la conciliación? Pues si queréis, ya que tengo el micrófono, micrófono, continúo. Yo creo que no, que cada vez es más difícil, y yo creo que las grandes empresas, ninguna está fuera de trabajar la conciliación, cada uno en mayor o menor medida, pero no se puede. Nosotros siempre hacemos una analogía entre el negocio y la conciliación, pues en dos sentidos. Uno, como vasos comunicantes o como ruedas de engranaje que se mueven al unísono. Si el negocio no es fuerte, si el negocio no tira, verdaderamente las medidas de conciliación no se pueden sufragar. Pero al revés, si no tienes medidas de conciliación, seguramente tu negocio no va a ir bien, porque tu talento, tus empleados no van a estar dispuestos a dar esa milla extra para el negocio. Con lo cual, son dos engranajes que se necesitan uno al otro, y la pregunta es o trabajas en conciliación o trabajas en calidad de vida de los empleados, o el negocio no será sostenible.
Continúo yo, ¿no? Así, vamos haciendo la ronda. Vamos a ir rotando, sí. Pues es que es un no rotundo, ¿no? Si la calidad de vida es el principal factor, o el primero, desde luego, como nos comentaba Elena, para la atracción del talento de las personas de universidad, es que es evidente, ¿no? Y creo que tenemos que seguir en esa evolución, no separar calidad de vida, conciliación como un aspecto, un añadido, no, es que tiene que ser transversal, es que tenemos que concebir la empresa, la organización de este modo, no separar el negocio, el proyecto, el propósito y además añadimos una calidad de vida, una conciliación, porque es que entonces nunca va a ser realmente tan cercano a lo que se nos está pidiendo por la parte de las personas más jóvenes y ya no tan jóvenes, ¿no? Al final hemos ido viendo la satisfacción o no satisfacción en los diferentes grupos de edades y desde luego es que la conciliación tiene un peso importante en la parte personal de las personas y por tanto en la parte laboral. Ya me queda poco por decir, porque voy a volver un poco a lo que comentaba Elena en el estudio, que a mí la verdad es que me ha dejado como un poco de reflexión, y es que, y lo hilo con tu pregunta, dices, ¿un proyecto potente puede ser? Pues creo que puede ser, porque de hecho en los datos nos están diciendo que se cambian por un proyecto potente. Lo que yo creo es que lo que no vas a conseguir es fidelizar ese talento, porque a lo mejor le atraes en un primer momento, pero si no tienes esa base, y aquí ya voy a lo que comentaba Carolina, de que tiene que ser muy transversal, si no tienes esas medidas interiorizadas en tu compañía, pues seguramente no se quede, porque sí que es verdad, y esto no salía aquí, pero si tú preguntas a la gente por qué no se va o no se cambia normalmente, y cuando lo hemos hecho nosotros en nuestra compañía, te suelen decir como uno de los factores esa calidad de vida, esa conciliación. Literal. Claro, eso nos lleva al panorama también actual que estamos viviendo, en el que la tecnología en general, la inteligencia artificial en particular, puede ayudar a mejorar la conciliación, puede ayudar a mejorar la productividad, pero también plantea el interrogante de si esa hiperconexión puede acabar afectando a la calidad de vida y a la conciliación. ¿Cómo veis vosotros el panorama actual y sobre todo que se está abriendo de aquí a los próximos años? ¿Cómo lo ves, Almudena? Pues, a ver, tú lo has dicho, o sea, efectivamente la tecnología ya nos viene enseñando desde hace tiempo que es un aliado en temas y que nos ha ayudado muchísimo, sobre todo con ese trabajo en remoto, con ese trabajo de poder que te daba esa flexibilidad que antes no teníamos, pero evidentemente hay un riesgo que tiene que ver con esa hiperconectividad, con ese, sobre todo, pues que es que puedes estar en cualquier sitio y en cualquier momento trabajando, que está guay, pero si no lo sabes gestionar, pues eso te perjudica luego y es un riesgo importante. Y ahí creo que el papel de los líderes es fundamental, porque evidentemente nosotros podemos hacer todo el marco más normativo de políticas dentro de la compañía y yo te puedo poner que hay una política de desconexión, pero si tu jefe te sigue llamando o mandando un mensaje o un WhatsApp a las 10 de la noche, pues esto tiene que ser un tema que esté más integrado en la cultura y en el modelo de liderazgo de la compañía. No sé qué opinas tú, José María, en este sentido. Pues a ver, las nuevas tecnologías, la inteligencia, las tenemos desde hace muchos años y efectivamente, si no controlas cuándo se están utilizando esas herramientas informáticas pues fuera del horario, pues difícilmente, o sea, pues te estás metiendo en el momento o en el tiempo de ocio o de descanso de las personas. Por supuesto hay que controlarlo, estoy de acuerdo con que es una cuestión de cultura y de líderes. En cuanto a lo que es la tecnología y la inteligencia artificial, a día de hoy todavía estamos en un momento muy incipiente. Estamos instalando en los empleados el ChatGPT o el Copilot, pero la inteligencia artificial va mucho más allá. El debate en recursos humanos creo que debe ser hasta dónde queremos en nuestros procesos o políticas integrar la inteligencia artificial, qué decisiones son las que vamos a dejar que se tomen en la inteligencia artificial y cuáles queremos no supervisar, sino controlar nosotros. Y eso es lo que tenemos que todavía decidir, porque oye, en un proceso de selección, ¿hasta dónde vamos a dejar que decida la inteligencia artificial? Los currículums, la primera criba, el siguiente paso de... Entonces, todo eso todavía no está resuelto y lógicamente todas esas tecnologías van a impactar en la conciliación, las debemos
las debemos liderar desde recursos humanos en el ámbito de la conciliación. Te voy a hacer una pregunta, Carolina. Lo decía antes también un poquito Elena, existe una brecha entre la satisfacción de directivos, creo que era un 8,7, y de empleados de un 7,48. ¿Se puede democratizar la conciliación para que llegue a toda la organización? Y si se puede, ¿cómo se debería hacer? Creo que es el gran reto, ¿no? En organizaciones como en Ilunion, que tenemos 45.000 personas en plantilla, más de 300 centros de trabajo, 6 divisiones, etc., pues desde luego no puede ser lo mismo trabajar en oficinas centrales que trabajar en una de nuestras lavanderías o en un hotel, porque por negocio no es lo mismo. Pero dentro de que es ese gran reto y esa gran dificultad, sí que tenemos que intentar que se democratice y que efectivamente por lo menos el nivel de satisfacción y de percepción sea muy aceptable, porque a lo mejor no necesitamos todos lo mismo y también eso tenemos que tenerlo siempre presente. No necesitas lo mismo viviendo en un pueblo de Extremadura que viviendo en una gran ciudad como puede ser Madrid, que teniendo 50 años, que siendo mujer, que siendo hombre. O sea, al final, algo de lo que nosotros hemos aprendido en este tiempo es a escuchar y a crear a partir de esa escucha, ¿no? No es nos sentamos y creamos lo que creemos, que muchas veces las políticas parten de lo que la organización considera y hay veces que según para qué tiene que ser a la inversa. Entonces, democratizar eso, adaptándolo a las necesidades de la plantilla es imprescindible, pero es un reto muy grande que según el tipo de organización pues va a llevar más o menos tiempo, pero desde luego la disposición y el tener esto presente tiene que estar ahí para llegar a ello, ¿no? Empezar por analizarlo, por escucharlo y ver hasta dónde vas a poder llegar como organización, pero intentarlo sin duda. O sea, no café para todos, sino escuchar, Efectivamente. unirte, mirar a los ojos. ¿Tú cómo lo ves, Almudena? Pues es que a nosotros nos ocurre como le pasa a Ilunion, o sea, nosotros no somos tantos, pero bueno, también somos bastantes, estamos ya cerca de los 14.000 y sobre todo con unas realidades muy, muy distintas. Nosotros tenemos negocio asistencial, tenemos toda la parte de residencias, tenemos servicios funerarios, o sea, ahí pues claro, lo que tenemos claro es que no hay una única solución que pueda ser aplicable a todo el mundo, sino que tenemos que ir a la personalización y entonces no es café para todos, o sea, la conciliación no puede ser igual para todos, pero sí tiene que ser igual de justa. Es decir, tenemos que buscar que la percepción que tengan los empleados sea que la empresa está poniendo todas las medidas posibles para cumplir sus expectativas o para que ya sean pues, con medidas con flexibilidad en la parte de los turnos, con una mayor planificación anticipada y con otro tipo de medidas que vayas cada vez personalizando más y como dice Carolina, ese es nuestro gran reto ahora mismo y es en el que estamos, porque tenemos que lograr que todos los empleados perciban esa misma justicia a la hora de conciliar. Ese mismo trato. Le iba a hacer una pregunta a José María, porque cuando hablábamos del teletrabajo, de la inteligencia artificial, mencionaste las políticas, ¿no? El cumplimiento de pues, que no termina determinada hora, que la empresa desarrolle una política normativa escrupulosa. ¿Puede existir una diferencia entre la conciliación formal, la que se dice de cara al público, hacia afuera, la que aparece en las políticas corporativas, y la conciliación real que se vive realmente en las empresas? Completamente, completamente. Una cosa es la política y otra cosa es la vida, el día a día. Incluso la misma organización. Muchas veces tienes la misma política y los empleados en los departamentos no viven la conciliación de la misma forma y ahí está el papel de los líderes. Los líderes que son verdaderamente los que trabajan y aterrizan esas políticas en el día a día y los que manejan un concepto que está muy vinculado a lo que es la conciliación, que es la conciliación para mí fundamentalmente el valor es la flexibilidad. La flexibilidad, como decíais, no todo el mundo puede tener las mismas medidas de conciliación si una persona trabaja en turnos o trabaja en una oficina, pero sí debemos tener una respuesta para, oye, cuando tengo una necesidad personal que tengo que atender, ¿qué medida de flexibilidad puedo coger? Entonces, claramente, las políticas son una cosa, por otro lado está la vida real. ¿Cómo hacer esto dentro de una compañía o cómo conocer si tus medidas de conciliación o políticas están verdaderamente funcionando? Pues preguntando. Tienes que preguntar a los empleados en las encuestas, oye, cuando coges una medida de conciliación, ¿tienes algún impedimento? ¿Tienes algún límite? ¿Tienes algún freno?
puedes coger reducción de jornada, puedes coger una licencia y cómo lo ves. Luego, si las conocen y luego si las usan. Con esos 3 parámetros, verdaderamente tienes un eje muy bueno de si la política que hemos escrito desde personas pues está aterrizando en la vida real, ¿no? Yo creo que ha descrito ahí AFR, ¿no? Sí, Has sí. descrito la medición sobre cuando hacemos ese análisis, ¿no? Sobre las medidas que tenemos, y es que es tal cual, ¿no? Es decir, las conoces, las usas, responden a tus expectativas, son las que necesitan, porque la conciliación no se puede medir con la normativa, se mide con la experiencia que tenga la plantilla. Entonces, es clave que lo hagamos a través de eso y me vuelvo aquí un poco a la pregunta anterior, que lo hagamos construyendo, o así nos ha funcionado en nuestro caso, y se me vienen ejemplos de situaciones concretas, que lo hagamos también construyendo a partir de la demanda de la plantilla, no esperando a que te demanden, sino cuando lo construyes teniendo en cuenta eso, ¿no? O sea, a mí se me vienen muchos ejemplos de medidas que se han puesto en marcha en Ilunion a raíz de decir, claro, la plantilla nos está pidiendo esto, la plantilla está yendo por aquí, tenemos que darle respuesta y no solo escuchar o medir y dejarlo en el cajón. Y sí que en ese sentido vemos los resultados. Voy a coger un poco esto y voy a hacer de abogado del diablo. Quería preguntarte, muchas organizaciones existen excelentes políticas de flexibilidad, pero los empleados siguen sintiendo culpa o siguen sintiendo miedo a la hora de acoger las ollas que necesito tal día porque tengo que, no sé, viene a traerme la lavadora o el tema que sea. ¿Es el principal reto más cultural que normativo, que de política interna? Me hace gracia, efectivamente, o sea, es que no lo puedes haber dicho mejor. Tiene que ser un tema que esté absolutamente integrado en la cultura, pero en la cultura, cuando digo cultura, es en el liderazgo, pero también en los propios empleados. Yo estaba recordando hace ya muchísimos años que estaba trabajando en otra empresa y una compañera tenía reducción de jornada. Y cada vez que se levantaba y se iba, la gente le decía, ¿qué? ¿Nos tomamos la tarde libre? Ese comentario, así como jocoso tal, te daba ganas de responder, no, la tarde libre y la reducción de salario, o sea, ¿qué estás diciendo? Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar, o sea, por mucho que tú pongas una política maravillosa, si no haces un trabajo detrás de formación, de desarrollo, de eliminar sesgos con el presencialismo, con todo este tipo de medidas no tienen el impacto que tendrían que tener. Entonces, no pueden ser cosas aisladas, tienen que estar acompañadas de un montón de trabajo que te ayuda a que esté integrado en la cultura de la empresa para que cuando tú te tomes la medida no tengas esa sensación de culpa o de que me estoy escaqueando. O no, esas medidas están para que las utilices y eso tiene que estar claro a todos los niveles de la organización. Sí, es que al final la cultura se construye con el ejemplo, ¿no? Y si el primer paso es poner las medidas y que la dirección esté en ello, pero que también se va ejemplificando. Si tú ves que tu responsable se ha comprado una casa y coge su permiso de X cosa o tal, si tú eso lo vas viendo, al final te vas a sentir inconscientemente en la libertad de que cuando tú tengas esa situación u otra en la que necesites una medida, lo vas a solicitar con toda la tranquilidad y lo vas a disfrutar como un derecho y como una necesidad que tienes. Entonces creo que la cultura es importante e ir haciendo de ejemplo y bueno, pues ir compartiéndolo, sí. Hablaba Carolina José María de ejemplo. ¿Hasta qué punto influye el liderazgo en la conciliación o en acoger este tipo de medidas? Pues lo comentábamos antes, es fundamental. Una de las principales ejes también de por qué se cambian los empleados es por su jefe, ¿no? Siempre se ha dicho, no se van de la empresa, sino se van de su responsable, de su jefe. Pues es básico, pero para que los líderes trabajen o traccionen la conciliación en una empresa también hay que ayudarles. También hay que decirles qué es lo que quiere la empresa, por un lado, y luego hay que explicar que la conciliación y la flexibilidad no está reñido ni con el negocio ni con la responsabilidad. O sea, conciliar no es trabajar menos, conciliar es trabajar de una forma distinta, es flexibilizar. Entonces, en cuanto tengamos una idea de que la palabra, si alguien tiene la idea de la palabra conciliación es trabajar menos, es cuando se producen esos sesgos, pero es que no está reñido, todo lo contrario. O sea, te estoy ayudando para que puedas tener una mejor calidad en tu empleo, que puedas estar más feliz en tu compañía, que puedas rendir más y que el negocio pueda ir más adelante. Y eso es lo que hay que transmitir a los líderes, ¿no?
trabajar, perdón, sí. Son palanca o freno los líderes, sin duda. O sea, nosotros lo tenemos claro y ponemos mucho el foco en eso para intentar detectar si hay alguna persona que tiene equipos a cargos o que en su mano está flexibilizar o impedir ese uso, que tenga claro que hay que flexibilizarlo y facilitarlo, ¿no? Porque si las medidas están ahí, pero te encuentras a alguien que lo frena, la experiencia de ese equipo es nefasta. Entonces, te tira por tierra toda la cultura y toda la construcción que tú has venido trayendo de un tiempo atrás y que has venido trabajando porque crees en ello, pues desde luego es imprescindible detectarlo a nivel empresa si de verdad la conciliación es algo en lo que tienes puesto el foco. ¿Cuál es tu visión, Almudena? Pues yo creo que las políticas te definen el marco en el que vas a actuar, pero los líderes, el liderazgo, es el que define la experiencia del empleado. Entonces, evidentemente, tienen un papel fundamental, como decíamos. Nosotros estamos trabajando mucho en que los líderes trabajen por objetivos, o sea, midan a los equipos por los resultados, por los objetivos, como decíamos, se trabajen esos sesgos, generen entornos de confianza en el que se puedan desarrollar. Entonces yo creo que es fundamental. Quería preguntaros, ahora lo decía José María cuando hablaba de que las personas no se van de una empresa, sino que abandonan a un mal jefe. También lo decía antes Elena, hace unos años el salario era el principal factor de atracción y de fidelización del talento. Hoy ganan enteros la conciliación, la flexibilidad, el bienestar, la calidad de vida. ¿Se está redefiniendo el concepto de éxito profesional? O sea, tú antes hablabas, José María, de las diferencias generacionales. Estamos en un momento de redefinición del éxito profesional, del éxito personal. Sí, yo creo que ya se ha redefinido hace tiempo. Como veíamos antes en la encuesta, uno de los ejes no solo es la retribución, que sigue siendo, lógicamente, lo que más se valora, y es normal, ¿no? Trabajamos fundamentalmente, una de las razones fundamentales es obtener una retribución. Pero se ha ampliado el modelo en la sociedad, ya no solo trabajo duro para llevar a casa el dinero para sustentar a mi familia, sino primero aprendo. El aprendizaje también es otro de los elementos más importantes que los jóvenes solicitan en las empresas, o por los que nos eligen o por las que se van. El aprendizaje y luego la calidad de vida. Para mí esos tres elementos son los que más están pidiendo la gente joven, y sí se ha redefinido el éxito. Ya no es solo, oye, qué posición tengo, no solo el dinero, sino la posición dentro de una compañía, sino, oye, qué calidad de vida tengo. Las conversaciones es, oye, y a qué horarios tienes, ¿no? Es más habitual eso que otras preguntas. Sí, porque al final tenemos que ganar dinero para vivir, pero también tenemos que tener un trabajo que sea sostenible en el tiempo, ¿no? O un tipo de vida que sea sostenible en el tiempo. Y creo que eso es lo que ha hecho que nos tengamos que redefinir a nivel organizaciones, porque ganar dinero es importante poder desarrollarnos, pero también eso mantenerlo y que nos permita hacer otras cosas que también nos importan. Y desde luego es algo que no es que vaya a venir ni que esté llegando, es que está aquí y ya lleva un tiempo estando aquí. Y algo lo que las organizaciones no podemos perder de vista, sin duda. Sí. Pero, ¿veis, Almudena, tú ves una diferencia mayor en relación, por ejemplo, con los millennials y con la generación siguiente? Que tengo yo, mi vida es lo que ocurre fuera de mi empresa, o sea, mi vida es lo que ocurre en mi casa, con mis amigos. ¿Ves un salto? Yo creo que hay un debate aquí interesante que tenemos en todas las organizaciones, que hablamos de, no, yo el otro día con un compañero me decía, no, es que los jóvenes de hoy en día son menos ambiciosos. Y yo, fíjate, yo no creo que sean menos ambiciosos, yo creo que tienen una ambición diferente, lo que tienen es una ambición más a largo plazo, o sea, ellos buscan una ambición, como decía Carolina, mucho más sostenible y equilibrada, y antes eso a lo mejor pues no lo teníamos tan en cuenta, pero no creo que sea, y no creo que sean solo los jóvenes, yo creo que también es un cambio, creo que también José María lo decía, que es un cambio un poco también estructural en la sociedad, o sea, es verdad que parece que cuando viene un tsunami y te revuelve, pues tus ideas, tu cabeza se reestructura. Y eso nos pasa un poco también con la pandemia. Yo creo que la pandemia nos trajo a todos como una nueva manera de priorizar, valorar y entender las cosas. Y ese cambio, los jóvenes, pues claro, lo han vivido
Sí, desde desde luego. casi pequeñitos, pero a nosotros también nos ha pasado. Entonces yo creo que no hay una menor ambición, que el éxito profesional evidentemente es un concepto mucho más amplio del que se podía tener antes, simplemente que era la posición, el estatus o el dinero, y que ahora conlleva muchas más cosas porque la vida nos ha puesto en un momento en el que hemos visto las orejas al Claro, lobo. de reconfiguración. Me están diciendo que nos queda poco tiempo, tenemos más temas de los que hablar. Me gustaría pediros una ronda, una reflexión final sobre la conciliación que vivimos, la que vendrá, si es que cambia como estamos hablando y estáis coincidiendo. Empiezo yo, que tengo el micro. Yo creo que lo que ya he dicho, que es que la conciliación no puede apartarse del modelo de negocio, del cómo se crea la empresa, cómo se percibe, tiene que ser transversal. Tenemos que seguir creando organizaciones y seguir siendo sostenibles sin perder de vista y integrando en nuestras políticas y en nuestro día a día la conciliación. No por el talento que viene, no por el talento que acaba de llegar, sino por absolutamente todos. Estamos en un momento de cambio social, de cambio histórico, en el que esas nuevas generaciones han empujado hacia la conciliación, y creo que absolutamente todas las personas ya estamos avanzando en eso, estamos siendo conscientes de las necesidades y de la importancia que tiene ese equilibrio y ese beneficio. Yo del día de hoy me quedo con la pregunta de cómo cubrir esas expectativas, cómo tener una conversación madura con los jóvenes y con todo el resto de empleados sobre las expectativas que tienen de la conciliación y cómo se pueden cubrir con las necesidades del negocio. Bueno, pues tenemos ahí un reto. Cuadrar el círculo. Almudena, ¿cómo lo ves tú? Pues yo os diría que tiene, me voy un poco al título del día de hoy, tiene un gran impacto en lo que es nuestra marca empleadora, con lo cual lo tenemos que trabajar desde dentro y hacia afuera. O sea, tenemos que conseguir que esa conciliación la vivan y la experimenten nuestros empleados y que de verdad la perciban, porque eso genera el engagement y el compromiso, y que también se traslade hacia afuera y se vea como un valor diferencial y un indicador competitivo de la empresa. Pues muchísimas gracias a los tres. Con estas reflexiones nos quedamos y le vamos a dar paso a Roberto Martínez de nuevo, que creo que va a cerrar la jornada. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y te voy a coger. Escucharos, qué grato es coincidir, ¿verdad? Cuando coincides, eso conecta personas, y la verdad es que escuchándoos todo parece más fácil, ¿no? Incluyo también a Elena aquí, que sé que comparte una visión muy FR de la vida, ¿no? La verdad es que a veces da la sensación de por qué no somos capaces de llevar este mensaje más, de tener más adeptos, de conseguir que la iniciativa FR pues, se extienda de una manera más rápida, ¿no? Pero bueno, vamos a valorar lo que tenemos antes de desear lo que no tenemos. Bien, dejadme también que agradezca, antes os he agradecido la presencia, a mis compis por organizar esto, que siempre parece fácil, pero que lleva mucho trabajo. Por supuesto, a Ilunion por prestarnos estas instalaciones, pero a Samantha, que está aquí persiguiendo todo esto, Laura, Mercedes y el resto del equipo de la Fundación. Nada, solo me queda ya concluir unos minutitos y pasamos a tomarnos un pequeño agape, ya que estamos aquí juntos. Por favor, quedaros y así podemos compartir un poquito más de tiempo. Aquí hay una reflexión que nosotros hacemos cada vez que podemos y nos gusta, y es que, bueno, el mundo está cambiando. Aquí esto parece una afirmación de perogrullo, que, hombre, para eso no vengo hasta aquí, pero ese cambio, que en ocasiones parece un cambio absolutamente random, que uno no sabe qué va a pasar mañana, si va a haber una nueva ocurrencia de Trump o va a haber una guerra en un confín del mundo, y cómo eso afecta, cuál efecto mariposa, a decisiones que tienen que ver. Es verdad, eso es una verdad, pero también hay otra verdad, y es que si hablamos de empresas, sí que somos bastante capaces de intuir, de prospectar hacia dónde va el mundo. La gente que se dedica a estos temas de prospección, de geoestrategia, son capaces de decirnos cómo puede ser esa empresa del año 2030-2035. Más tampoco, que esto está complicado.
Bien, ahí hay una serie de factores, seguramente hay más, pero hay toda una serie de factores que a nuestro entender presionan a las organizaciones en una dirección. En una, no en 30, en una. Hay un claro vector de avance. No es random. Y creo que si hay un componente claro del liderazgo es intuir el contexto para adelantarse. Esto es una cualidad del líder, esto no lo hace todavía la máquina. Intuir hacia dónde va el mundo y adelantarse. Porque si me adelanto, eso me confiere una ventaja competitiva. Si lo hago con el pelotón, no tengo ventaja competitiva, y si lo hago más tarde que el pelotón, imaginar esa curva de Gauss, esa campana de Gauss, pues no solo no tengo competitividad, sino que resto competitividad. Creo que falta una por ahí, ¿verdad? Todo esto que hay aquí presiona a las organizaciones. Son temas sociales, pero que presionan a las empresas a tomar determinadas decisiones. El mundo, por empezar por alguna esquina, el mundo cada vez va a ser más urbano. Y esto va a originar unos problemas de movilidad tremendo. Todas las grandes megápolis del mundo tienen planes de crecimiento. Estuve hace 2 o 3 semanas en Bogotá, aquello es insufrible. Si no es necesario, no vayáis. No, nunca saben cuántos son. Yo creo que somos 10 millones, 12. Bueno, leía que tienen un plan para construir 800.000 viviendas. 800.000 viviendas son otros 2 millones. Y tú dices, bueno, ¿parará en algún momento esto? Pues no, porque tú vas a Ciudad de México y también crece. Y vas a Sao Paulo, al Gran Santiago, y crece. Y Madrid va a crecer frente a las zonas rurales. Os recomiendo que leáis un poquito el milagro chino. O sea, todo lo que supuso la migración de las zonas rurales a las grandes megápolis chinas. 400 millones de personas, y acompañó con el crecimiento fulminante y fulgurante del PIB chino. O sea, esto es un tema imparable. Pero claro, esta concentración en grandes ciudades, porque esto de la casa rural es muy bonita, para el fin de semana, con el gin tonic en la mano, qué bonito es esto, pero luego ¿dónde está el Corte Inglés? Esto es algo... Y el hospital, por ponernos serios, y el hospital. Queremos vivir en un formato de vida, y esto presiona a las organizaciones. Me decían el otro día una FR, que es WPP, la gran multinacional de la comunicación. Ahí hay grandes agencias de comunicación como Gray, señora Rushmore, en fin, tienen más de 30 agencias. O sea, ya nos han prohibido a los directivos viajar fuera de España. Ahora necesitamos permiso de la CFO mundial. Hay que, estas convenciones de Londres, yo tengo un amigo que decía, todos los meses voy a Londres, París, Frankfurt, ¿qué haces? Bueno, llegamos ahí, nos vemos, comemos. Eso cada vez está más complicado. De hecho, yo veré cómo las empresas tenéis que justificar cada uno de los viajes que hagamos. ¿Por qué? Porque esa presión va en aumento. Y si lo asociamos al tema de la ecología y la descarbonización de la economía, esto va a más, esto no va a menos, esto va a más. Esto es un mensaje que ya no solo ha calado, sino que está en manos transversalmente de todos los partidos políticos. La urbanización asociada a la movilidad. La terciarización, quien más, quien menos, se pasa al sector terciario. Es decir, nosotros ya en España 3 de cada 4 empleos son del sector terciario. 3 de cada 4. Y dices, bueno, pues esto se detendrá. No, porque en Noruega es el 85%. Va a más. ¿Y eso qué implica? Pues que nos hemos mal acostumbrado. La conciliación está muy bien, pero cuando somos clientes queremos comprar algo y que llegue mañana. Si te dicen que cuando yo iba hace tiempo a comprar un sofá y te decían, hay una fábrica en Valencia y de aquí a 3 meses le llegará el tresillo, señor. Ahora vas a un sitio azul y amarillo y te lo llevas debajo del brazo, el sillón Strogenson, que luego no sabes montarlo, pero esto cada vez va más. Y esto impacta en la conciliación. Y el que lo entienda va a progresar y el que no lo entienda va a progresar. Yo tengo una anécdota de que aquello me abrió la luz de una vez se nos rompió el filtro de un aspirador. Drama en casa. Entonces le habíamos comprado una gran superficie, fuimos ahí, oye, que se ha roto. Señor, ni idea. Esto, el servicio técnico, pero le he comprado aquí. Ni idea. Entonces buscando, encontré que era el servicio técnico estaba en el sur de Madrid, en una calle de esas muy, muy al sur de Atocha. Claro, yo que vivo
en aquel momento vivía en San Sebastián de los Reyes, no encontraba el momento porque hay que echar un día entero para ir allí, buscar el filtro y volver. Uno de los días que venía de viaje en el AVE, mi mujer me dice, bueno, ahora ya no tienes excusa, ya según llegues. Resulta que era salida de puente. Un atasco mundial. Yo dije, ya no llego, se llama Talleres Gómez. Ya no llego. Total, que al final llegué y eran las 8 y pico de víspera de puente, saliendo todo el mundo de Madrid. Llego, había una puerta ahí misteriosa, abrí y veo luz. Sale un señor de esos con la bata azul, de esos que ya no... Y digo, he llegado justo. Yo pensaba que no habría, que estaría... Señor, me dijo, le habían dado un curso de ISO 9000 seguro. En Talleres Gómez, la atención al cliente es lo primero. Y yo dije, ¿qué necesidad tiene este hombre de estar aquí? Yo lo que me hubiera gustado es encontrar la pieza, pedirla y que me lo hubiera traído. ¿Qué hago yo aquí? ¿Y qué hace este señor ahí? Por si yo llego. O sea, esto es anacrónico. Y es lo que tenemos que entender, que queremos otro tipo de prestación de servicios. Bueno, el tema del ocio, les cuento, aludía antes a el Chema, esto que parece que ha estado siempre aquí, pues cuando yo pregunto a mi madre, mi padre ha fallecido, por el ocio, le cuesta entenderlo. Mamá, el ocio. ¿Pero qué es esto? Hombre, pues cuando no trabajaba, eso tú... Pues paseábamos, ostras, al cine, pero al cine, claro, os hablo de Zaragoza, no de un pueblecito de Soria. Es que había 3 cines, la película ya una vez la veías, hasta el mes siguiente no había otra. Pero no teníais otra. Mis padres fueron de vacaciones la primera vez en el año 74, en un R6, cuando ya, pues obviamente tenían 30 y muchos años y nosotros pequeños. Ahora veo a mis hijas y digo, su vida es ocio. La pequeña, que está desempleada, el otro día se fue, porque debió ver un TikTok, se fue a ver auroras boreales a una ciudad noruega que seguramente alguna de las jóvenes aquí me recordará. Es algo como Tromsø. ¿Cómo? Tromsø. Bueno, pues se fue. O sea, yo a mi padre, con 18 o 20 años, estudiando, le digo, papá, que me voy a ver auroras boreales. Veo que el hombre va por una silla, me sienta, se remanga, digo, pues igual no le gusta la idea. Esto es así. Y viven para esto, que es algo que tenemos. Las empresas que entiendan que esto está aquí para quedarse, adquieren una ventaja competitiva frente a las que no lo entiendan. ¿Se me va a ir la gente si no lo hago? No es un tema de que se te va a ir mañana. Es un tema de adquirir ventaja competitiva. Cuando yo cuento esto por ahí me dice algún empresario, bueno, aquí el absentismo está por debajo del 8% que es el del país. Digo, bueno, el absentismo sí, pero ¿y el presentismo? ¿Cuántos de estos realmente que están yendo todos los días son capaces de ofrecerte su mejor versión? Y como eso no lo sabemos medir, bueno, podemos seguir. Ya sabéis el tema de natalidad, cómo está. Esto es un fenómeno absolutamente mundial, transversal. Yo que voy por muchos países, casi todo el mundo, si me dices a lo mejor el centro de África o algunas zonas de Asia, pero este es un mensaje absolutamente global. ¿Quién va a cuidar? Esto es un tema muy importante, la economía y el cuidado. Hasta ahora aquí no le hemos hecho cuentas, cuidaban las familias extensas, en las que había 2 o 3 generaciones en las zonas rurales, incluso, como decía Gila, un señor de Marrón que vivía con ellos. Familias extensas que cuidaban. Normalmente cuidados recayendo con la mujer, que de manera, pues esta tía que cuidaba a una persona con dependencia, con discapacidad. Esto es un tema que ha existido siempre y que no hemos valorado. Parecía lo normal. Bien, ahora tenemos las pirámides invertidas, el que tenemos un hijo único que tiene a 2 padres. Y si está en pareja, tiene a 4. Como la esperanza de vida aumenta, vamos a llegar a ser nonagenarios casi todos. A los 90, lo que dicen los expertos es que todo el mundo tiene algún grado de dependencia. Mayor o menor, cuando cumples 90, vas a ser dependiente. Te tienen que llevar al médico, te tienen que hacer la compra, te tienen que cocinar, te tienen que sacar de paseo, Entonces, ¿quién va a prestar esos cuidados? Cuando tienes un hijo único que tiene 2 padres, un trabajo, pues esto va a recaer sobre las empresas. Vamos a tener que deciros a las empresas, por favor, pero por lo menos nosotros los de la Fundación os lo decimos por favor.
porque luego llega el gobierno de turno y lo obliga. Nosotros lo pedimos por favor. Y además de pediros por favor, decir, qué gran trabajo que hacéis las empresas. Porque si no fuera por vosotros, esto no funcionaría. Por mucho que lo escriban en el BOE no cambia culturas. Sois vosotros los que echáis una mano para que la gente, esa persona que trabajaba con vosotros, que antes llevaba a sus niños al cole, ahora lleva a sus padres al centro de día. Y lo entendéis, y decís, normal. Y te dicen, los jueves me voy pronto porque eso, el típico, voy a dar una vuelta, que todos entendemos que implica dar una vuelta por casa de tu padre. Tengo aquí mi compañera Belén, que lo sabe. Dar una vuelta, a ver qué tiene en la nevera, si no se le ha echado a perder algo, si ha comido, si no ha comido. ¿De acuerdo? Bueno, no quiero alargarme mucho más, pero todo esto configura un escenario sobre las empresas que es una clara dirección de avance, que es la que nosotros os proponemos. Hay gente que ya estáis en esto, hubierais estado sin que nosotros os lo hubiéramos dicho, pero humildemente esta es nuestra contribución, deciros, hay que avanzar en esta dirección. Bien, ¿qué ha sucedido de una manera en la que un tanto inconsciente, sin darnos mucha cuenta? Bueno, pues hemos roto este paradigma. Llega la revolución industrial, con ella los tiempos modernos, con ellas la evolución. Todo que agradecerle a la revolución industrial, todo. Si veis cómo crece el PIB del mundo hasta la revolución industrial, durante el medievo, el Renacimiento, no crece y la revolución industrial dispara el PIB. La revolución industrial permite que podamos consumir cuestiones que antes estaban reservadas a una élite. Por ejemplo, el vehículo. Por ejemplo, tener una casa propia. Nada que objetar a la revolución industrial. La revolución industrial destruye buena parte del trabajo artesanal y aparecen los grandes centros fabriles donde trabajan miles de personas produciendo en serie. Bien. Y descubre que el trabajo es algo que se produce en una ventana de espacio y de tiempo. En principio eran 13,5 horas y esto hemos ido poco a poco con los avances, conseguir que eso pase a 8, incluso 7,5 y seguramente próximamente 7 horas al día, ¿vale? Los colombianos están en 42, los mexicanos en 44 horas a la semana, o sea que no todo el mundo avanzamos igual. Y entonces todo el mundo sabe claramente cuándo empieza y cuándo acaba. Y sabe perfectamente dónde se trabaja en una de esas fábricas. Claro, y esto es fácil para el empleado y es fácil para el empleador. Son reglas fáciles de entender. Y si te sales del rectángulo, it's up to you. Si tú un sábado, este es tu problema. El trabajo es lo que está pintado de rojo. ¿Qué sucede? Pues que llega la pandemia y en general el avance de la tecnología. La pandemia lo único que ha hecho es acelerar el cambio. Y ahora ya no sabemos cuándo trabajamos y cuándo no. Entonces, ¿hay vuelta atrás? A mi entender, no. No hay vuelta atrás, porque esto es un fenómeno worldwide, está por el mundo. Con lo cual, aunque haya países que quieran volver hacia atrás, no se volverá hacia atrás. Aunque haya países que quieran volver a esto, no van a poder, porque la economía está globalizada. Por ejemplo, yo no entiendo la obsesión que hay en este país nuestro por controlar la jornada, ¿vale? Aparece el registro de la jornada, los políticos actuales nos quieren volver a este rectángulo. A partir de ahora, todo el mundo tiene que saber perfectamente a la hora que entra, a la hora que sale, cuándo para echar el piti, cuándo para comer, cuándo... Para mí es una cierta obsesión de volver a este escenario. Y dicen, no, pero eso no puede ser en una firma ahí manual, eso tiene que ser telemáticamente y cualquier inspector de trabajo tendrá que saber en tiempo real, pues Roberto Martínez, cuándo entra, cuándo sale, cuándo para, cuándo tal, cuándo tal. Entonces vienen los típicos temas, ¡ay, que no se me ha olvidado deslogarme! Llevo 37 horas seguidas, ¿sabes? Lo que nos pasa a todos, ¿no? Entonces, esto es una tendencia. Por cierto, yo estoy deseando, no sabéis, cada día me levanto y digo, a ver si me toca, a ver si me toca. El día en que el inspector de trabajo me diga, Roberto, te ha tocado. Voy a seguirte para definir cuál es tu jornada. Estoy deseándolo porque, claro, lo primero que le diré es, hágase aquí, acuéstese aquí entre mi mujer y yo. Hombre, ¿pero qué dice usted? ¿No? Acuéstese porque a mí, desgraciadamente, no sé si por la edad o qué, pues me desvelo y se me ocurren cosas por la noche. Y luego le diré, dúchese conmigo. Y diré, hombre, por favor, caballero. No, es que en la ducha
A mí se me ocurren ideas. Y cuando voy en el coche, también. Y cuando me escriben un WhatsApp o recibo una llamada en el coche y la respondo, pues también. Y ya, claro, le provocaré una especie de infarto cerebral cuando vaya conmigo a la oficina y diga, ¿dónde se sienta? Pues, depende. ¿Cómo que depende? ¿Cuál es su espacio para trabajar? Depende. ¿Y cuándo viene? Depende. ¿Cómo que depende? Y ya cuando me voy a sacar el móvil, organizar el partido pádel por la tarde, ahí lo mato. Pero es tiempo de trabajo. ¿Cómo organiza usted un partido de pádel? Espérese que ahora voy a hacer una transferencia en el banco. Y espérese que dentro de 5 minutos hago una compra en Amazon. Pero si es tiempo de trabajo, ¿cómo hace usted cosas privadas? De la misma manera que en el espacio teóricamente privado hago cosas de trabajo, porque hemos deslocalizado el espacio-tiempo. Y o entendemos esto, o estamos todo el rato sobre lo mismo. Papam, 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 papam. ¿Por qué? Porque hay mentes y políticos de muchos países que quieren volver a que el trabajo sea el escenario. Y por supuesto que entiendo los abusos y por supuesto que entiendo que hay cosas que hay que corregir, pero el tratar de llevarnos al escenario del rectángulo es reductista, es decimonónico, es antiguo, es antiprogresista y es lo que queráis. Y bien, para ir acabando, hay un punto de inflexión. Es difícil, ¿no?, situar un punto de inflexión, pero hay un punto de inflexión que más o menos fue la pandemia. Eso cambió determinadas dinámicas, formas de pensar, y aquí tenéis algunos datos que ilustran ese punto de inflexión. Por primera vez en el 2022, LinkedIn dice, oye, que para los que están aquí buscando empleo la conciliación es más importante que tal. Por primera vez en la historia. Luego estamos más o menos viendo ese punto de inflexión tras la pandemia, 2020. Esto es un hito para los que estamos en conciliación. Nosotros dijimos, ni pandemia ni Merco, nos vamos a empeñar. No, es mentira porque finalmente lo hicimos con Merco. Dijimos, vamos a hacer nuestro propio estudio, 6.000 encuestas a universitarios españoles y trabajadores de primer año. ¿Qué es lo que más te importa? Plus, lo mismo que nos ha presentado Elena cuando ha hablado de los universitarios. Lo hemos comprobado nosotros mismos. Bueno, pero esto parece un fenómeno español. Pues no tanto. Según Merco, y si veis en verde están señaladas las 2 variables que más influyen, en prácticamente toda la región, que es donde nosotros tenemos nuestro, digamos, área de influencia, veis cuáles son las 2 variables. Lógicamente, en Latinoamérica pesa más el salario porque tienen peores salarios. Pesa más en proporción que en España. Casos raros el de México. ¿Hay algún mexicano entre los presentes? Es que voy a hablar mal. Bueno, pero no se lo cuentes. No digo porque son las peores condiciones laborales de Latinoamérica, obviamente no a nivel mundial, los asiáticos, tela. Las peores condiciones a nivel latinoamericano y sin embargo, ¿ves?, no eligen la calidad de vida. Es como, a mí me gusta de sufrir. Hemos venido al mundo, soy mexicano y usted putéeme desde que me levanto hasta que... No lo acabo de entender. Tenemos nosotros ahí ya una patita puesta. Nuestro compañero Iván está peleando con ese cambio cultural. Difícil México, pero como veis en la mayoría de la región pues está ya en esta línea. Bien, y ahora ya sí que acabamos con 2 o 3 ideas pues muy sencillas que he recogido de lo que Elena ha presentado aquí y de la mesa redonda. Es decir, si tuviera que trasladaros pues unas poquitas ideas, ¿no? ¿Qué atrae el talento hoy en día? El sector atractivo. Más allá de lo que dice Merco, yo tengo una buena escuela que son mis 3 hijas. Mis 3 hijas justo en esa edad de primer empleo, más todas las que le rodean, que son muchas. Tengo la casa siempre llena. Entonces, en mi casa hay mucha conversación acerca de esto. Independientemente de las estadísticas, esta es mi realidad. Entonces, hay sectores muy atractivos, otros menos. Lo que sea con el gran consumo, y son gente que sea de consumo y muy potente en redes sociales, y si encima tiene propósito, eso es muy potente para los chavales, muy potente. Lamentablemente yo soy ingeniero, la gente no quiere trabajar en una funeraria, hay en una ingeniería, bueno, una funeraria, luego nos dirá Almudena también, todavía peor, ¿no?
Pero efectivamente la ingeniería, que para mí de chaval era... El otro día asistí a una charla, a una conversación que me pareció la leche. Era un chaval joven que había entrado en la energética número 1 de España. O sea, yo que he hecho ingeniería química, para mí hubiera sido el sueño, ¿no? Y oye que hay otra persona en la mesa que está trabajando en Ingeniería Sin Fronteras. Y le dice, yo quiero, este es mi sueño. Pero si estás en la principal, no, cuéntame eso. Cuéntame cómo se trabaja en Ingeniería Sin Fronteras. Increíble para mi generación. Salario y beneficios. Como estáis todos aquí del mundo de las personas, ya sabéis un poco manejaros en el tema de media, primer, segundo, tercer, cuarto cuartil. Si estás en primer y segundo cuartil, muy bien, eres un buen pagador y eso es algo que, como no podía ser de otra forma, se busca, ¿no? Tercero, el desarrollo profesional. Y el cuarto, la conciliación. Estos son los temas que el talento joven busca hoy en día, que es el principal, digamos, demandante de empleo, ¿no? Yo escuché a José María Sansegundo hace tiempo hablar de la conciliación como la variable desafío. Y dije, ostras, esto es verdad, ¿no? Porque es una variable que normalmente no se tiene y se desea. O sea, cuando te dicen, tú, donde estás, aparece más como debilidad, como fortaleza, como decía, aparece más debilidad. Y cuando te dicen, si te quieres ir, dices, ostras, quiero irme a un sitio que pague bien y que tenga conciliación. Es una variable desafío. Y yo diría que la conciliación ya no es una de las 4, sino es la principal opción si estoy creciendo, si estoy en un momento que yo estoy absolutamente consolidado, en un mercado muy maduro, incluso pensando desvincular, no. Pero si estoy creciendo, si necesito atraer gente, este es un tema de atracción clarísimo. Si quiero atraer jóvenes, desde luego, como ya hemos dicho, todos los que hemos pasado por aquí esta mañana, es el tema. Y si mi estructura de costes no me permite ser el mejor pagador, porque es que está muy bien eso de pagar mejor que todos mis competidores, pero en ocasiones no puedo. El salario, como bien sabemos, es un coste fijo que fiscalmente está muy castigado y no siempre podemos manejar esa línea del Excel que son los costes fijos, porque como su nombre indica es un coste fijo, el negocio hará lo que quiera, pero esto es un coste fijo, ya no puedo ir hacia atrás, con lo cual el salario, pues ya nos gustaría a algunos ser los mejores pagadores, pero no podemos ser esos mejores pagadores de... Y bueno, pues esto es un poquito el remate que quería proponeros, agradeceros vuestro tiempo y atención, y nos gustaría muchísimo tomarnos ahora un café con todos vosotros y vosotras. Así que muchas gracias. Con el dedo no sé qué tengo que decir. Dilo tú. ¡Ah! Ha hecho así, menos mal que no ha hecho así. Que en la primera planta, ahora sí que lo he entendido. En la primera planta. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y atención, por venir aquí, que aunque es fantástico, sé que es un cierto esfuerzo. Muchas gracias.